Jeremías capítulo 6, versículos 16 y 17 dice la Escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. En estas palabras dirigidas por el Señor a través del profeta Jeremías al pueblo de Israel, se nos muestra la respuesta de un pueblo que decían ser elegidos de Dios. Bueno, hoy todavía lo dicen. Un pueblo que decía ser elegido por Dios, pero sorprendentemente no muestran la más mínima disposición para aceptar y obedecer su palabra. No quisieron escuchar. No. Lo más triste de todo esto es que a pesar de tener un ejemplo tan contundente en las Escrituras, resulta que esta conducta es copiada literalmente por el mundo de hoy que se llama cristiano. Pero todo es un no a las Escrituras. Estamos dentro de la serie sobre la doctrina de la Iglesia y este es un sermón doctrinal, donde vamos a ver y seguir desgranando cuáles son las cosas que el pueblo de Dios debe atender en cuanto a la doctrina de la Iglesia. Israel no quería escuchar a los profetas que les eran enviados desde temprano y sin cesar, y hoy la cristiandad tampoco quiere escuchar la voz de Dios que se muestra firmemente en su palabra. La gente prefiere engañarse a sí misma, seguir el deseo de su corazón, no someterse en absoluto a la voluntad de Dios, y en vez de tener una comprensión cabal de las Escrituras, prefieren que la Iglesia sea un club social para entretenernos, queridos hermanos. O que sea una ONG, porque así vamos a dar de comer al tercer mundo. O que esto sea un lugar de conciertos o teatro para divertirnos y así pasar el rato del domingo lo más agradablemente posible. Esto es lo que está demandando la cristiandad y esto es lo que en su inmensa mayoría está ocurriendo, lamentablemente, en nuestra época. El apóstol Pablo subraya el hecho en la lectura adicional que hemos leído de que la gente buscará maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Es que es todo para satisfacerme. Todas las marcas que hay en el mercado tienen unos departamentos de marketing gigantescos para darte lo que tú quieres. Y si no te incentivan para crearte una necesidad y que le compres sus productos. Pues esto es también lo que tenemos en la Iglesia. ¿Qué es lo que tú quieras? ¿Entretenimiento? Te daremos entretenimiento. ¿Diversión? Te daremos diversión. ¿Que sabes cantar? Harás un solo aquí delante de todos nosotros, a ver si llueve menos que en Valencia. Pero a ver si llueve, que también necesita el campo riegos. El asunto es que en esto está entretenida la cristiandad. Sus cultos se centran en decretos, sanidades, como todo el mundo sabe y puede ver, los hospitales están vacíos, porque esta gente ha sanado a todo el mundo. Profecías, te vas a morir. Vaya, esto sí que es un logro en la profecía. Todo tipo de fábulas interviene en lo que supuestamente es un culto de adoración a Dios. El tema es que cuando la palabra de Dios falta, la imaginación ocupa ese lugar y se cometen todo tipo de ultrajes contra Dios. Cualquier falsa doctrina prende como un fuego y destroza los fundamentos. Y los oyentes permanecen tan contentos, aplaudiendo. Pero es que estamos en un teatro. Entonces, ¿por qué aplaudís? ¿Por qué aplauden? Al igual que ocurriera en Israel, la mayoría de la cristiandad no quiere escuchar la verdad. No quiere. No están dispuestos a obedecer a Dios según lo que Él define clarísimamente en las Escrituras. No quieren oír. Pasó en el Antiguo Testamento. Pasó en el Nuevo Testamento, pasa hoy. Sigue igual, el ser humano sigue igual, no quiere obedecer. Eso sí, maquilla todo con ámbitos religiosos para que parezca lo que no es, pero en realidad es Dios quien va a juzgar y quien va a quitar el maquillaje. Así que habría que tomarse todo este asunto con bastante temor. Por eso estamos impartiendo la serie sobre la doctrina de la Iglesia, porque en la Iglesia la responsabilidad principal del pastor es enseñar.
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Esto es la labor que tenemos como pastores. Esto es lo que hacemos en las iglesias, predicar la palabra. Este es el punto culminante de la adoración, la predicación. En este contexto debemos recordar que la verdad va a ser atacada por todos los flancos y que es la Iglesia la que tiene que defender esa verdad, tiene que defender su identidad y tiene que permanecer firme en su posición para hacer frente a todos los ataques que le van a llegar de 1000 ámbitos distintos. Tiene que defenderse de los falsos hermanos, especialmente porque cuando se predica con rigor la palabra, como todos sabemos, tiene dos efectos. O alimenta y enriquece a los verdaderos creyentes, o le hace chirriar los dientes a quienes no es creyente, que entonces harán todo lo que puedan, como estaba apuntando antes el pastor Orozco, por calumniar. Pero si no te gusta la iglesia, vete, no estés aquí a la fuerza. Está la puerta abierta, de par en par, para salir. Y ves que es muy pequeña para entrar, pero para salir. Todo el que quiera salir puede irse rápidamente. Pero aquí lo que queremos es paz, es unidad, es centrarnos en torno a Cristo y a su palabra y ser edificados en la fe. Este es nuestro principal propósito. Estamos ante un ataque global. Ya vemos cómo se está despojando a las personas de su identidad y muchos no saben definir lo que es una mujer. Quizá tengan que ir a Oxford, a Cambridge, para definir qué es una mujer, porque no lo saben los pobres. Otros parecen indios comanches. No sabemos ni lo que son, porque parece que van disfrazados todo el año. Otros directamente parecen anfibios por todo tipo de atuendos que llevan encima. Pero todo esto es así porque desde el poder político se trabaja con astucia para vender todo esto como una liberación de las sociedades patriarcales, que son muy malas, y la gente estará así contenta. Y efectivamente, la gente engañada está muy contenta. La gente en las iglesias que también está engañada con todo el tipo de culto variopinto que se rinde supuestamente a Dios, pero que realmente lo están ofreciendo al diablo, también está muy contenta. Pero el que esté la gente contenta no quiere decir que esté en el camino de la verdad ni de la salvación. Sobre todo cuando se anula la doctrina. Y entonces se abre la puerta a absolutamente todo lo que pueda ocurrir dentro de una iglesia que se reúne en un día como hoy, santificado por Dios, para la adoración pública de su nombre. Con la Reforma se establecieron 5 puntos vitales, las 5 solas. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Con este trasfondo vamos a dividir nuestro sermón en 2 puntos. Vamos a ver las categorías de la adoración en primer lugar y en segundo lugar vamos a ver algunos ejemplos de desobediencia y cómo todo esto encaja dentro de la Iglesia. Así que vamos a ver distintas categorías en la adoración en primer lugar. A fin de saber dónde estamos y que no hemos llegado aquí por generación espontánea, sino que estamos dentro de una secuencia histórica que parte desde Adán y que terminará en el día de Cristo, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer quiénes somos, qué hacemos aquí, hacia dónde vamos, pero tenemos que conocer nuestra historia. Dentro de esta secuencia histórica tenemos que saber cuál es el papel que Cristo le ha asignado a la Iglesia en este mundo y cómo se ha desarrollado la Iglesia desde que Cristo vino y la fundó hasta nuestros días. Así vemos que en la cristiandad existen 4 puntos de vista sobre los cuales se han construido formas diferentes de culto. Y entonces uno tiene que saber cómo es esto de que hay diferentes formas de culto. ¿Es que no todos en todos los lugares se adoran igual? Pues no. Debemos analizarlas y ver la lógica bíblica para adorar según Dios establece y no según nuestros deseos ni según la moda de la época en la que nos ha tocado vivir está imponiendo. Tenemos que analizar estas cuestiones vitales desde la perspectiva del pensamiento crítico y bíblico para que podamos andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, repetimos, estamos en la casa de Dios, no la nuestra, es la casa de Dios. Algunas de estas prácticas son correctas, pero otras demuestran una falta de conocimiento espantosa, o una gran necedad, o un interés desmedido para obtener un rédito social, o simplemente rebeldía que se maquilla con nos vamos a actualizar al siglo XXI y se cometen todo tipo de barbaridades.
Así que vamos a ver, en primer lugar, una de estas categorías es el principio eclesiástico. Este es el principio sostenido por la Iglesia Católica Romana, que defiende su prerrogativa de establecer sus propias formas de culto, sin considerar si tienen o no un fundamento bíblico. Esto es así porque para ellos es importante la autoridad de la Iglesia a la par que la Escritura. Así ponen junto a las Sagradas Escrituras la Sagrada Tradición. Ellos le llaman también sagrada, como todo el mundo sabe, te puedes fiar de un hombre, pero perfectamente. La Sagrada Tradición, al mismo nivel, que es lo que corresponde a la voluntad de los obispos de la Iglesia, quienes son los únicos que pueden interpretar la Escritura. Si no has pasado por el seminario no puedes interpretar nada porque parece que te falta algo en el cerebro. No tienes un pensamiento crítico. Pero los curas sí, los obispos en este caso. De aquí, por supuesto, que copiaron los políticos para que lo que ellos hablan sea la verdad. Ellos te dicen, oh, ahora es de noche. Y tú dices, pero si hay sol. No, eso es lo que tú ves, pero no, esa no es la realidad. Es de noche, que te lo digo yo, confía en mí. Entonces confiad en los políticos, queridos hermanos, que veréis el camino a la destrucción total. Pues esto lo copiaron también de la Iglesia de Roma. Literal. De esta forma, el culto está regulado por la autoridad de la Iglesia, quien establece su forma de culto según sus intereses. De ahí que se hayan incorporado a su actividad una serie de elementos tales como la idolatría, los 7 sacramentos, la confirmación, la misa, que implica el sacrificio de Cristo cada vez que se celebra en cada una de sus iglesias, y así una serie de añadidos que ellos le hacen al culto público. Esto de la idolatría es interesante porque ellos niegan tajantemente que estén cometiendo tal abuso. Pero si lo niegan tan tajantemente, ¿por qué razón han eliminado el segundo mandamiento de la ley de Dios que está en las Sagradas Escrituras, Éxodo 20, y en su catecismo no aparece el segundo mandamiento? Es decir, si ellos niegan que no es eso lo que hacen, ¿por qué entonces quitas el segundo mandamiento? Pues esta es una evidencia contundente que el engaño en la ley es atroz. Hace unas semanas visitamos una iglesia romana y vimos un cartel grande que decía: Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando lo leímos, íbamos Sharon y yo, dijimos, mira, han entendido algo. Encima de este cartel grande había una foto, un cuadro de Santa Agnés que decía, ora por nosotros. Vaya, esto sí que tiene gracia. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí y ora por nosotros, Santa Agnés. Pues no lo entienden. Para ellos eso no quiere decir lo que dice. Es lo que dicen los obispos, que no es lo que tú lees. Lo que tú lees no es lo que dice lo que lees. Es otra cosa lo que lees. En fin. Uno de los principios distintivos de la Reforma fue sola Escritura, pero ya ves que para Roma no es suficiente sola Escritura. Está la Sagrada Tradición. La Biblia es insistente en que Dios es el único que puede perdonar pecados, pero ellos se atribuyen esta prerrogativa divina con el objeto, por supuesto, de tener dominio sobre las conciencias. Porque si tú me cuentas tus pecados, te voy a chantajear como me resulte oportuno el tema. Pero la Escritura es enfática. Solo Dios perdona pecados. Pero ellos los perdonan también. Así que se afirmó en la Reforma solo la fe, pero Roma también pone que tus obras son meritorias y, por supuesto, que te puedes ganar el cielo con tus buenas obras. No te quepa ninguna duda, dice Roma. En segundo lugar, tenemos el principio normativo. Este principio dice, es posible hacer todo lo que está ordenado en las Escrituras, además de todo lo que las Escrituras no prohíben expresamente. Esto es muy interesante. Es el punto de vista de las iglesias de tradición anglicana. Por ejemplo, al referirse a la autoridad de la Iglesia, el artículo 20 de los artículos de la religión dice que la Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias, independientemente de lo que diga la Escritura. Es la Iglesia la que tiene el poder. Este principio, al decir que todo lo que la Biblia no prohíbe expresamente está permitido, deja libertad para incorporar al culto público cualquier elemento que el texto bíblico no prohíba expresamente.
Así que, ya que somos ingeniosos, vamos a ver si esto tiene consistencia. La Biblia prohíbe embriagarse con vino, pero no dice nada de whisky, queridos hermanos, ni de ron, ni de ginebra. Así que, como expresamente no lo prohíbe, pues espero que a nadie se le ocurra. Tampoco prohíbe la Escritura esnifar. Entonces, como no lo prohíbe, pues podemos esnifar. No veas qué diversión vamos a tener aquí en un rato. Lo cual demuestra que este principio es completamente perverso. Porque si no tienes que atentar contra lo que te prohíbe, pues tienes la puerta abierta a hacer cualquier cosa que no prohíbe la Escritura. En tercer lugar está el principio libre. Es el principio universalmente adoptado por las iglesias evangélicas. La mayoría de las iglesias evangélicas tienen este principio libre, pero en realidad no es un principio, porque está libre. Está libre por completo. Se puede llegar tarde al culto de manera habitual. No hay problema, porque todos somos hermanos. Por supuesto, cuando alguien entra al culto, aunque esté empezado y el pastor esté predicando, puede decir buenos días, buenos días, buenos días. Puede decirlo sin problemas, porque todos somos hermanos. No hay ningún problema en que los niños correten por aquí, porque son niños, hay que entenderlos. Así que los niños correteando, otros llorando, las madres riñéndoles, otros con, no sé cómo se llama esto, el sonajero. No pasa nada. Es un ambiente de amor. Puedes ir vestido como si fueras a pescar o como si fueras a ver un partido de fútbol con tu camiseta de tu equipo favorito. No pasa nada, porque estamos en un lugar donde todos nos amamos mucho y entonces podemos ir vestidos como nos parezca oportuno, incluso impíamente. Por supuesto, no hay ningún protocolo establecido para nada. Todo es libre. Cualquiera puede impartir la Santa Cena. Cualquiera. El asunto es que, según encontramos en las Escrituras, el pastor tiene una autoridad delegada por Cristo y es el que además, y es el único que además puede impedir a alguien que tome la Santa Cena. Así que no puede ser que cualquiera pueda impartir la Santa Cena porque no tiene autoridad para impartirla. Y no puede negarle la Santa Cena a nadie porque no tiene autoridad. Pero el pastor sí. Así que el pastor, en esta iglesia y en más de una ocasión, cuando ha pasado la Santa Cena, ha hecho y nadie puede decir nada. Pero si la pasa cualquiera, eso ocurre. Cualquiera recoge los diezmos y ofrendas. Hay cultos libres, donde cualquiera participa, contando su experiencia de la semana, o trayendo a una ONG que nos cuente las grandes cosas que hacen las ONGs. O que venga algún famoso, esto ya es lo más de lo más que uno puede esperar en una iglesia. No que espere a Cristo, no, que espere a un famoso, que venga y nos cuente sus aventuras. O bien, todo el culto es para cantar, por supuesto, coritos, que sean para niños de 2 años, aunque lo cante gente de 40, y que se repita hasta el aburrimiento, que ya de tanto aburrimiento te tienes que ir de la iglesia porque ya estás aburrido de tanto sonajero. O bien que todos oren a la vez y no se entere nadie de lo que está orando. O ya el último invento. Empiezas orando tú y seguimos así, todos orando una oración detrás de otra sin decir amén en ninguna, por supuesto, hasta que da la vuelta a toda la iglesia y entonces el pastor ya termina. Esto ya es lo más colosal que uno se puede imaginar. Toda la iglesia participando en la oración. Pero, queridos hermanos, cuando alguien en el culto oficial se pone en el púlpito, se ora por las ofrendas. Cuando alguien ora en nombre de la iglesia. Nosotros decimos amén porque nos sumamos a la oración. No tenemos que orar todos. Con que uno solo ore, ora en nombre de todos. Por eso el Señor empieza, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice Padre mío, que lo podría decir, pero dice Padre nuestro porque es una oración de la iglesia. Yo oro en nombre de la iglesia. Y la iglesia cuando termina la oración dice amén. Pues esto tampoco se entiende. Por supuesto, también se profetiza sobre el fin del mundo. En resumen, este principio libre, que no es principio, pero es libre, todo cabe. Todo cabe. No importa lo que se traiga, todo está permitido, para que todos estén más contentos, porque lo más importante de todo, queridos hermanos, es el amor.
Y con esto del amor es como los políticos dicen de democracia. Cada vez que digan democracia, pensad en demagogia. Exactamente. Y no voy a decir lo que me viene a la mente cuando en las iglesias en general dicen amor, amor, amor hasta el aburrimiento, porque se me ocurren algunas cosas que prefiero no comentar. Si este tipo de organización que hay en muchas iglesias, en la mayoría de las evangélicas, ocurriera en un país donde no hubiera leyes y todo estuviera permitido, sería un caos monumental, porque el dominio sería de la anarquía, y nadie puede vivir en una anarquía. Como ocurriera en los tiempos primeros de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues eso estamos en el contexto evangélico de nuestros días. Sin embargo, en las Escrituras vemos las bases que regulan cómo Dios quiere ser adorado y el protocolo de solemnidad y reverencia que debe mantenerse en el culto de adoración. Pero la Iglesia evangélica en general dice que no, porque eso es ser legalista. Entonces tú no puedes someterte a las leyes. Claro, para ellos incluso los 10 mandamientos les sobran, porque estamos en la época de la gracia y no estamos bajo la ley. Así que le puedes pegar un tiro a tu vecino, que como estamos bajo la gracia no pasa nada. Puedes robar, si es posible, a la iglesia, y como estamos en la época de la gracia no pasa nada. Es decir, puedes violar los mandamientos del 1 al 10 y no pasa nada porque estamos en la época de la gracia. Esta es la perversión absoluta que se mueve en el contexto de las iglesias evangélicas. Y como es amor, luego esto también nos lleva a la teología. Como todo es amor, pues efectivamente Cristo murió por todo el mundo. Por todo el mundo. Esta semana escuchaba ahí uno de los youtubers famosos que decía, hombre, es que ahora en el tiempo de la gracia, si hubiera filisteos, nosotros tendríamos que amar a los filisteos. Digo, menos mal que no estaba delante de Goliat, porque seguramente le hubiera cambiado su impresión. Pero hasta ese nivel de necedad estamos en nuestros días. Cristo murió por todos los hombres sin distinción. Y además, en las iglesias evangélicas también vemos que se añade la herejía de Marción, siglo II. El Dios del Antiguo Testamento era muy malo. Y todo era, la ley, El Dios del Nuevo, esto ya es fantástico. No saben que están predicando una herejía, pero ahí están. La herejía permanente dentro de la iglesia. Dios no tiene nada que ver en todo esto. Solo la fe y solo la gracia, para ellos no pintan nada. No es solo la fe, es la fe más tu decisión. Es la gracia más tu aceptación. Pero Dios está ausente, a ver si te decides. Está esperando a ver qué es lo que ocurre con un asunto que conllevó la muerte de Cristo. Y está esperando a ver si alguien decide. Desde luego no se han leído los textos de no hay justo ni aun uno, ni todo lo que en Efesios se relata, ni Romanos 9, todo eso no existe en la Escritura. Existe la primera portada de la Escritura que pone Santa Biblia y la última que pone fin. Y el resto ya es todo libre. Lo que nos preguntamos a estas alturas es cuál es el principio de separación que tiene la cristiandad evangélica de hoy respecto al mundo. ¿En qué se diferencia? Introducen en la iglesia la música del mundo para ganar al mundo. ¿Y en qué se diferencian del mundo entonces? La predicación rigurosa de la palabra está ausente, como en el mundo. Educan a sus hijos como la gente del mundo. Visten sin decoro como la gente del mundo. Muestran un corazón rebelde a la palabra de Dios como la gente del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que digan, soy cristiano, esa es la única diferencia. En cuarto lugar, vamos a ver el principio regulador. Este principio hace hincapié en los elementos de culto instituidos, ordenados, establecidos y contenidos únicamente en la Escritura. En esencia afirma que el verdadero culto ha sido ordenado solamente por Dios y el falso culto es algo que Él no ha ordenado. Estos son nuestros principios. El principio regulador de la adoración es el nuestro, es el que nosotros tenemos implantado, porque estamos absolutamente convencidos de que esto es lo que Dios enseña en su palabra. Es así porque Dios dice, por ejemplo, en Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así que si Dios ha dejado su voluntad revelada por escrito, no parece tener mucho sentido que el hombre añada, quite o ponga
especialmente porque se dan muchos ejemplos en las Escrituras donde Dios ha dejado por escrito su voluntad para la adoración y para la vida del hombre sobre la tierra. No estamos en un terreno desconocido. La Escritura nos habla, y especialmente de la adoración a Dios, que es el punto vital. Es que de la adoración, como estábamos escuchando antes en el sermón, se desprenden multitud de asuntos que tienen que ver con la vida del hombre sobre la tierra. Más que multitud, todos. Todo está influenciado por la adoración, por la predicación, por las doctrinas, porque conforme tú conozcas, así vas a hacer. Por lo tanto, impregna la doctrina, la predicación, impregna toda la vida, toda. Dios establece cómo quiere que se le rinda culto, que debe de ser de forma solemne y reverente, porque este culto ha sido ordenado y revelado al hombre en las Sagradas Escrituras y los elementos del culto se han dado a conocer por medio de su palabra. Y como palabra de Dios que es, y dado que esta es su casa y no la nuestra, requiere obediencia. No podemos ir como los israelitas del tiempo de Jeremías. No iremos. ¿Cómo que no? No iremos, no haremos, no queremos. Pues entonces a la calle. Porque estamos para obedecer a Dios, según su palabra. El Señor define cómo quiere ser adorado, y esto es lo que hemos estado viendo en nuestros sermones anteriores. Lo definió en el templo, donde solo 3 instrumentos musicales eran permitidos, y donde la solemnidad y reverencia eran evidentes. Y lo define también en el Nuevo Testamento, donde la música ni aparece en los primeros siglos. No aparece. El lugar central lo ocupa la predicación, porque Dios salva a su pueblo por la predicación, no por la música. Lo salva por la predicación. Así que el lugar central lo ocupa la predicación. Por eso le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Porque vendrá tiempo, tienes que predicar para que los creyentes estén bien armados y formados y con conocimiento, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No habrá pastores para predicar, y los que hay serán falsos. Este es el mayor castigo que Dios puede traer sobre su pueblo, quitarle los pastores. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero es inaceptable la adoración actual que está en contraposición al mandato bíblico, como lo es la incorporación de la mujer al ministerio, como lo es la autoridad de las misiones por encima de la Iglesia, como lo es el hecho de que se organicen organizaciones, instituciones paraeclesiales por encima de la Iglesia, que no están bajo ninguna autoridad eclesiástica. Esto es inadmisible. Es a la Iglesia a la que Cristo le ha dado un poder y una autoridad para llevar a cabo su función y su misión en este mundo. Cristo vino a morir por la Iglesia, no por las misiones. Si hay misiones está bien, que estén bajo la autoridad de una iglesia, o de varias iglesias. Perfecto. Si hay que crear otro tipo de organizaciones para difundir más la Biblia o hacer 1000 cosas, que estén bajo el gobierno de una o varias iglesias. Esto es, porque podemos demandar que alguna autoridad nos diga algo sobre ciertas cosas que están ocurriendo. Si no hay autoridad, todo el mundo puede hacer lo que le parezca oportuno. Pero esto Dios lo ha puesto en la mano de la Iglesia. En las indicaciones que encontramos en el Antiguo Testamento para la construcción del templo y antes del tabernáculo, vemos que habían sido definidos al detalle por el Señor cómo tenía que construirse. Éxodo 25:9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Creatividad humana. A ver, ¿quién es un buen carpintero que nos ayude y haga cosas creativas? No, hermanos, no. Dios define cómo tiene que ser y se acabó. Nadie puede pensar en qué le va a añadir o qué le va a quitar. Dios lo define. Y es exactamente lo que Moisés expuso al pueblo de Israel en Éxodo 35:1. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. Punto. No hay nada que añadir. En la construcción del templo, en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, a partir del versículo 11, ocurre lo mismo. Les fue prohibido hacer cualquier cosa que Dios no hubiera ordenado.
Dice el versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. No hay nada que añadir. El Señor no permite que el hombre añada nada a lo que Él ha establecido. Este es el principio normativo, es el principio regulador. Sin embargo, a lo largo de la historia también nos encontramos episodios impactantes de desobediencia a la palabra de Dios como el que vivimos hoy. Todos con sus muy buenas razones, como hoy muchos la tienen para desobedecer, pero el verdadero creyente se evidencia por un corazón dispuesto a la obediencia. Esto es lo que Dios dice, pues no hay más que discutir. No podemos empezar a justificar lo que hacemos o no hacemos para intentar evadirnos de lo que Dios dice o no dice. Así que entramos en nuestro segundo punto, los ejemplos de desobediencia. Vamos a ver algunos ejemplos interesantes que nos muestran hasta qué nivel se puede rebelar un hombre contra Dios a pesar de que dice que es creyente. En primer lugar, vamos a ver la desobediencia de un rey, Uzías. Uzías fue un hombre muy hábil para dirigir a su pueblo, un rey espectacular. Ya nos gustaría tener en las naciones de hoy un rey como este. Pero su misma grandeza fue su ruina. Libro segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿Y cómo se rebeló? Atención, ¿cómo se rebeló? Segundo libro de Crónicas 26, 16. Se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Hombre, hoy con los amorosos que somos, no pasa nada porque entre el rey. Bueno, que venga el rey, aquí le damos el púlpito para que el domingo que viene predique. Dirían los evangélicos. Nosotros no, pero la Iglesia en general sí que lo haría. Como había conseguido grandes conquistas, quiso también ocupar un lugar que no le correspondía para adorar a Dios según su criterio. Él quería añadir su grandeza a la adoración. Es como hoy nos encontramos a muchos cristianos que se casan en domingo. En domingo, que es el día del Señor, pues yo me caso. Entonces él es tu día, ¿no? O sea, le quitas la honra a Dios para ponértela tú. Pero es que es el día del Señor, pues es exactamente lo que está haciendo el rey Uzías. Es que como yo soy grande, fijaos que voy a poner el incienso en el altar porque soy el rey. El Señor me debería dar gracias, pero el Señor no había instituido esto. Los sacerdotes de Israel, en este caso, cumplieron con su responsabilidad. Muchos evangélicos, desde luego, repito que dirían que estos sacerdotes tuvieron poco amor, porque no le permitieron al rey seguir con sus inclinaciones. Pero el amor a la verdad les llevó a ponerle un tope al rey. Versículo 18. Se opusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son los consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Si hoy la cristiandad tuviera esta disposición, estaríamos hablando de otra cosa en nuestro mundo, porque la doctrina se infiltra en todas las áreas y cambia todo lo que está a su alcance. Pero como esto no ocurre, sino que se permite todo tipo de impiedad en la adoración, y por supuesto los mensajes ya son de autoestima cuando los hay, pues entonces tenemos iglesias que están llenas de falsos adoradores, porque no van a adorar a Dios, van a satisfacer su ego, van a satisfacerse a ellos mismos. Los pastores, pues muchos de ellos, por no decir la inmensa mayoría, se han vuelto unos cobardes, a cambio de ganarse el aplauso de sus congregaciones o de hacerse famosetes en las redes. ¡Qué bien! No tiene ningún enemigo. Si no tiene ningún enemigo, tiene un problema. Porque así hablaban sus padres sobre los falsos profetas. Era lo mejor que les había pasado. Pero si tienes enemigos y te critican, si hacen todo tipo de calumnias contra ti, entonces, como decía antes el pastor, estamos en buen camino. Esto ha provocado que gran parte de los que asisten a estos teatros, que hoy se llaman iglesias, ni siquiera sean cristianos. Y la razón es que la palabra no es predicada con rigor. Porque si la fe viene por el oír y el oír por la palabra,
Si la palabra no se predica, todo lo anterior se anula. Porque el Espíritu trabaja con la palabra, no sin la palabra, sino con la palabra. Es la que aplica a los corazones de los oyentes. Sin embargo, esta historia del rey Uzías no acaba aquí. El rey Uzías no pudo aceptar la reprensión de los sacerdotes. Que un sacerdote me diga a mí que soy el rey, que no puede hacer algo en el templo, pero ¿quién se habrá creído este sacerdote que es? Bueno, pues aquí viene la defensa de Dios respecto a sus ministros. Dice el versículo 19 que entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. ¿Cuántos hay en la cristiandad que aceptan la reprensión con un espíritu humilde? Pues gracias al Señor hay muchos, que cuando se exponen a la palabra, toman la palabra para sí, meditan en la palabra, suplican al Señor que les siga alimentando con su palabra, llenan su espíritu con la palabra, piden perdón y se arrepienten con la palabra, porque es por medio de la palabra que sabe que son pecadores. Porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Entonces, por medio de la palabra saben que son pecadores y eso les lleva a pedir a Dios que arrepentirse delante de Dios y pedir perdón delante de Dios. Pero hay otros muchos que, en vez de escuchar la palabra y aplicársela, atacan al mensajero. Y como con la doctrina no pueden, lo atacan personalmente. Y le dicen al mensajero de todo menos guapo. Y esto es lo que ocurrió también con Uzías. En su ira, dice el texto, en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Así que este es el juicio inmediato que tuvo Uzías por su atrevimiento y por estar en contra de lo que Dios había establecido y de sus ministros. Uzías sufrió el castigo de la lepra hasta su muerte. Ningún hombre, ni siquiera un rey, puede violar el templo para ofrecer algo que Dios no ha instituido. No puede introducirse en la iglesia cualquier cosa que Dios no haya instituido. Esto es un principio que establece la Escritura y que nosotros bien haremos en obedecer. Hoy Dios actúa de otra manera, pero es contundente con el pecado de rebeldía y de desobediencia. Lamentablemente, en iglesias fieles, este es un arma que Satanás también introduce para atacarnos desde dentro. Pero quien no quiera obedecer no es ningún problema, que se vaya a otro sitio. Si hay muchas iglesias blasfemas, puede encontrar cualquiera a su gusto. El segundo caso que encontramos, el de Nadab y Abiú, que es sumamente conocido por todos, pero nadie lo entiende. Nadie, quiero decir, de las iglesias de las que hablamos. Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Si Dios nunca lo mandó, si hay la forma de culto se introducen cosas que Dios no ha mandado, tenemos un problema, como Nadab y Abiú. Este, desde luego, como decía, es un relato de lo más conocido y de lo más olvidado entre el pueblo que se llama creyente. Porque el problema aquí no era que Nadab y Abiú tenían malas intenciones, o que querían hacer daño a propósito, o que no eran del pueblo elegido, sino que eran filisteos, no. Tampoco que estaban adorando con una disposición incorrecta, no. Simplemente habían añadido algo de su invención respecto a lo que Dios había establecido. Dios establece una cosa y ellos inventan algo para enriquecer la adoración. Pues aquí tenemos un problema. La adoración no se puede enriquecer. Si hay un principio regulador del culto a Dios, es aquel que nos dice exactamente lo que Dios requiere en la adoración. Estos hombres añadieron según su criterio, y Dios les juzgó al instante. Pero hoy ocurre lo mismo por parte de la cristiandad. Van a adorar a Dios con la disposición de Nadab y Abiú, con esa disposición. Introducen cambios y todo lo justifican porque tienen un buen corazón. Es que lo hago de buen corazón. Ya. Pero la desobediencia es evidente. Pero lo hago de buen corazón. Parece que esto justifica todas sus acciones, porque lo hacen de buen corazón. Pero no vale que lo hagas de buen corazón. Vale que lo hagas en obediencia. Y ahí ve con un buen corazón. En obediencia con buen corazón. Pero no con buen corazón en desobediencia.
Tenemos la advertencia de estos hombres y lo que hicieron con toda su buena voluntad, pero el juicio de Dios sobre ellos nos muestra que Dios no acepta creatividad para la adoración, aunque sea con buena voluntad. Calvino comenta sobre este proceder de Nadab y Abiú y dice: podrán haber errado por ignorancia, pero aún así estaban sujetos al mandamiento de Dios por su negligencia en establecer las verdaderas prioridades en cuanto a qué merecía más atención. El fuego extraño, dice Calvino, es diferente al fuego sagrado que estaba permanentemente ardiendo en el altar. Dios había prohibido utilizar cualquier otro fuego en orden a excluir todo rito extraño y mostrar su aborrecimiento a todo lo que provenga de otro lugar. Aprendamos, dice Calvino, a atender las ordenanzas de Dios para no corromper su culto con invenciones extrañas. Nos tenemos que limitar a lo que dice la Escritura, una vez más. Solo Escritura, solo Escritura. En tercer lugar, un personaje al que la cristiandad le alaba por ser creyente. Saúl, uno de los creyentes donde los haya. Samuel enseñó fielmente al pueblo de Israel respecto a la obediencia. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 12, a partir del versículo 21, no os apartaréis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades, refiriéndose a la idolatría. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí tenemos a un hombre que estaba determinado a enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios, a pesar de todo lo que tenía en contra. Solamente, dice Samuel, temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Qué ocurrió, queridos hermanos? Que perecieron. Ellos y su rey perecieron. En la guerra contra los amalecitas, Samuel le precisó a Saúl que exterminase toda la vida del enemigo que había allí y que le esperase para ofrecer el sacrificio que lo debía ofrecer Samuel. Pero Saúl era el rey. No obedeció ninguna de las cosas que le dijo Samuel. ¿Y qué se demostró en este caso? Pues, queridos hermanos, que no era creyente, como su vida continua lo atestigua, porque quiso hacer lo que le dio la gana y no lo que el profeta le había ordenado. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. No queremos, no. De esto está hablando Samuel, de la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. La desobediencia de Saúl fue un acto intolerable de atentado contra la autoridad que tuvo las consecuencias que Samuel ya había anunciado. Si os rebeláis contra Dios, si sois desobedientes contra Dios, Dios ejecutará sus juicios. Y Dios los ejecutó. Dice John Knox respecto a esto: Samuel definió como rebelión e idolatría los pecados de Saúl, en primer lugar, porque se realizaron sin ningún mandato de Dios. Y en segundo lugar, porque Saúl pensó que no estaba ofendiendo a Dios. Esto es lo que hace la cristiandad. Piensan que no están ofendiendo a Dios, pero léete las Escrituras, que son las que te instruyen. Pero no puedes ir a adorar sin saber nada de lo que Dios demanda, sin saber cuáles son los requisitos de la adoración, sin conocer a Dios y sin nada de nada. ¿Vas a ofrecer un culto a quién? A Dios no. Entonces, si no le ofreces culto a Dios, ¿a quién le estás ofreciendo el culto? ¿A qué conclusión nos lleva esto? Repetimos lo que dijimos en sermones pasados sobre las palabras del Señor en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
pero estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, sí, se les ha enseñado a mi pueblo que guarden todas las cosas. Este es el mandato que tenemos de Cristo, que enseñemos al pueblo de Dios todas las cosas. Todo el consejo de Dios tiene que ser expuesto en la Iglesia y a la Iglesia. Porque si no, ¿cómo vamos a crecer y conocer en la gracia? ¿Cómo vamos a conocer y crecer en la gracia y en la fe? Tenemos que recordar que ni los apóstoles tenían autoridad, excepto para enseñar lo que Dios había establecido. No tenían autoridad para la creatividad, no tenían. Calvino entendió la profundidad de estas palabras cuando escribió: el Señor procede a enviar a los apóstoles con esta consideración, que no traerán sus propias invenciones, sino que presentarán pura y fielmente la doctrina que se les ha confiado. Y este es el papel que tenemos los pastores. Predica la palabra, con rigor. Recordemos que todo esto especialmente es aplicable al ámbito de la adoración. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:23 con respecto a la cena del Señor, dice, y lo recordaremos ahora después: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Cuál es la creatividad? Ninguna. Pablo es un mensajero de Cristo y literalmente actúa de acuerdo a las órdenes de su maestro. Pero los pastores estamos en la misma posición. Somos simplemente quienes comunicamos la verdad que encontramos en las Escrituras. Somos pregoneros, sin más. No hay que crear nada. No venimos aquí con ninguna historia nueva. Nadie ha predicado esto en los siglos. Hermanos, no. Un mensaje normal en una iglesia normal se predica desde el primer siglo. Y si me apuráis, en toda la historia del pueblo de Israel, los profetas también predicaron lo mismo. Así que no estamos trayendo nada nuevo al culto. El problema es, ¿qué es lo que está trayendo la cristiandad al culto que no se parece en nada a un culto bíblico? Esta es la pregunta. Pablo fue muy cuidadoso al enseñar exactamente lo que había recibido del Señor, por lo que no debe sorprendernos que él hablara una y otra vez sobre lo que debía o no debía hacer la Iglesia en cuanto a la adoración. La reprobación de Dios a Israel se aplica particularmente en estos días con un texto que aparece en Ezequiel 22:26, que parece hecho para nuestra época. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes violaron mi ley. Bueno, si trasladamos los sacerdotes a los pastores de nuestros días, es que muchos de ellos, incluso los pastores, no se saben los 10 mandamientos de memoria. Entonces no es que violan la ley, es que la desconocen por completo. Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Bueno, ¿qué podemos decir hoy de la cristiandad en cuanto al día de reposo? Cuarto mandamiento. Me voy a la playa. Me voy de vacaciones. Pero se va de vacaciones el domingo, pero no tienes otros días en la semana. No, es que tengo que hacer un cursillo el domingo. No, es que tengo junta de la comunidad en la que vivo, el domingo. Es que cualquier cosa vale para el domingo, como si el domingo fuera el día comodín que puedes hacer lo que te dé la gana, cuando el cuarto mandamiento dice que no. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Para santificarlo. O sea, deja el día apartado para todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, con el culto público, con tu relación con los hermanos. Así que este texto de Ezequiel 22:26 es literalmente lo que está ocurriendo. Y la cristiandad sigue cerrando sus ojos y su entendimiento para decir lo mismo que los israelitas en tiempo de Jeremías. No obedeceremos, no. Pero si obedecemos la palabra y tenemos temor de Dios, podemos ver entonces que la adoración es ofrecida en espíritu y en verdad, que es lo que Dios demanda al adorar, en espíritu y en verdad. Y no mediante aportaciones del hombre según su criterio o según la moda de la época en la que le ha tocado vivir. La adoración debe ser dirigida desde el entendimiento, con la palabra, no a expensas de la palabra, no con la emoción, sino con el entendimiento. Yo adoro con el entendimiento, no con la emoción. Luego adoro también con el sentimiento, porque cuando entiendo todo lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, aflora el sentimiento. Pero la emoción es distinta, porque la emoción es, vamos a cantar todos, vamos a bailar, vamos a traer guitarras, vamos a traer tambores. ¡Buah! Pero cuando sales a la puerta se te ha olvidado todo.
Pero cuando tú conoces y amas, entonces haces. La adoración debe mantenerse distinta a la cultura en la que vivimos, que es decadente, impía y perversa. Debe haber una diferencia. No puede ser igual lo que hagamos aquí en la iglesia adorando a Dios que si nos vamos a un teatro, lo que hacemos en el teatro. No puede ser igual. No podemos hacer teatro en la iglesia. Estos principios de adoración que hemos expuesto nunca deben ser descartados de nuestras más profundas convicciones, ni debemos renunciar a ellos porque son nuestros distintivos cristianos. Proclamamos con una profunda convicción las 5 solas de la Reforma. Solo la fe, solo la gracia, solo la Escritura, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Pero esto tiene implicaciones enormes en la vida de todos los creyentes. Y parten de la predicación, donde somos enseñados e instruidos en toda verdad. La manera en la que adoramos no es un accidente de la historia. No es que adoramos así porque ahora es la moda de la época. No, hermanos, no. Hace 5 siglos estaríamos adorando igual. Hace 20 siglos estaríamos adorando igual. La adoración permanece a través del tiempo. Porque Dios es el mismo, hoy, ayer y por el resto de los siglos. Entonces no tendríamos la electricidad que tenemos hoy para iluminar todo esto. Pero estaríamos con teas. Pero la adoración sería la misma. Cantaríamos igual de bien. Aún sin música, cantaríamos igual de bien. Honraríamos a Dios con nuestras voces. Y nos expondríamos a la predicación de la palabra como hacemos hoy. Los siglos, las épocas y las culturas no pueden afectar a la adoración. Hoy estamos congregados para exaltar a nuestro Dios por su gran obra de salvación al darnos a Cristo. Nos dio a Cristo para librarnos de la ira venidera. Venimos a adorarle trayendo nuestros sacrificios espirituales porque queremos tener un conocimiento más profundo de su palabra y de acuerdo a lo que Él nos enseña respecto a lo que Cristo hizo por nosotros y que hoy recordamos, tenemos un culto solemne y reverente porque recordamos a Cristo que murió por nuestros pecados. Y no es nada divertido. Cristo murió por nuestros pecados. Venimos a adorarle como Él demanda, porque adoramos al Dios eterno, ante quien los ángeles cubren sus rostros, de la santidad que irradia. El Dios eterno que se hizo humano para que por su sacrificio en la cruz, todos aquellos que el Padre le dio, fuesen rescatados de la muerte y llevados a la vida eterna. Esto es lo que hoy celebramos. Y lo hacemos en quietud, en reposo, con solemnidad, porque es así lo que Dios demanda en su palabra. Dice Peter Master, la manera en que adoramos no es una cuestión de cultura, sino una cuestión de obedecer a Dios Padre, a quien se dirige la adoración, a Dios Hijo, en cuyo nombre se ofrece, y a Dios Espíritu Santo, quien imprime en la adoración su sello. Al Dios Trino venimos a adorar.